hacer la grabación mejor y ya les compartiré pues el videito. Bueno, ya después de haber trabajado en sí ya las demostraciones directas desde el método directo, el método indirecto, por los métodos o las técnicas de contrarrecíproco y reducción al absurdo es mediante y reducción al absurdo, ¿no? Por contradicción. Y pues ya enfocándonos más hacia el campo de la teoría de números, ¿no? En los teoremas. En la clase pasada pues definí que era un teorema y se hizo pues varios ejercicios aplicando estas dos técnicas, ¿no? Demostración directa e indirecta. Bueno, otro de los grandes campos, muy importantes también, de la matemática es la teoría de conjuntos. Para su información, pues, la matemática se consolida por varias teorías, ¿no? Teoría de números, que es, digamos, un campo de la matemática bastante amplio, que se desarrolló pues en el siglo XVII con Pierre de Fermat, ¿no? Quien fue uno de los matemáticos aficionados, ¿no? Conocido como el príncipe de los aficionados en matemáticas, puesto que no era profesional, sino se dedicaba a la matemática en sus tiempos libres, ¿no? Por eso se llama el príncipe de los aficionados. Y es un grande, pues es un grande del siglo XVII en lo que se refiere a matemáticas y en lo que se refiere pues en este caso a la teoría de números. Y nosotros pues lo que hicimos es en la clase pasada demostrar algunos teoremas referentes a teoría de números, algunos sencillos, ¿no? Otros más de nivel pues se necesitan más conocimientos, más habilidad, un poco más de desarrollo en cuanto a lo que es el sentido común, ¿no? Hay otra teoría también referida a la teoría de conjuntos, que es lo que ahora vamos a estudiar, una introducción o unas nociones de lo que es la teoría de conjuntos, porque es un campo bastante amplio también, ¿no? Está la teoría de la probabilidad, ¿no? Que también, digamos que Fermat tiene un papel de desarrollo muy grande de la teoría de la probabilidad, porque también es uno de los que la desarrollaron, ¿no? Desarrolló la teoría de números, pero también a su vez la teoría de la probabilidad junto con Blaise Pascal, ¿no? Quienes, pues, atribuyen muchos de los descubrimientos al tratar de resolver, pues, problemas de índole de azar, de juegos de azar, pues desarrollaron teorías referentes a la probabilidad. Bueno, en un momento pues se da la oportunidad para poder estudiar también esos campos. Bueno, entonces la teoría de conjuntos pues es la base fundamental también de estas dos teorías que acabé de mencionar, teoría de números y la teoría de la probabilidad especialmente. Los conjuntos van a ser siempre nuestra herramienta fundamental en toda la matemática, porque se va a trabajar con conjuntos. Entonces lo que ahorita vamos a analizar es, o lo que vamos a desarrollar, es aspectos de lo que es la introducción a la teoría de conjuntos, ¿no? A la teoría de conjuntos, ya como nuestra cuarta unidad, ¿no? Hemos avanzado pues poco a poco en estos temas, pero vamos bien. Igual nos queda todavía un mesecito para poder terminar los temas que siguen y puntualizar en lo más importante, ¿no? Bueno, iniciando, pues si yo preguntara qué es un conjunto, creo que todos tenemos en nuestra mente la idea, la noción de lo que es un conjunto, ¿no? Es una colección de elementos, es una reunión de elementos, ¿no? que comparten una característica, tienen una característica común, ¿ya?
Entonces en la escuela nos hablaban de conjunto de personas, conjunto de animales con una cierta característica, conjunto de aves, bueno. Es decir, todos los elementos comparten una característica especial. Nosotros acá vamos a ser más formales y pues los conjuntos que vamos a trabajar van a estar dentro del campo de los números reales, ¿no? Y sus subconjuntos, como los naturales, los enteros, los racionales. Pero en sí, pues tratar propiedades, tratar también definiciones y teoremas generales, ¿no? Generales que no solamente se van a aplicar a los conjuntos numéricos, sino también a cualesquier colección de elementos que se puedan numerar, ¿no? Que se puedan hacer una correspondencia con el conjunto de los números naturales, empezando por allí. Bueno, eh, no hay una definición, digamos, ya en el campo de la matemática formal de un conjunto, puesto que cuando uno quiere definir ciertos conceptos en matemáticas, ¿ya? Puede caer en algo que se denomina un círculo de definición, ¿no? Es decir, si nosotros definimos el conjunto como una reunión de elementos y se genera un nuevo concepto que es reunión, ¿no? Y de pronto si quiero definir nuevamente qué es una reunión, puedo caer en lo que es una colección de elementos, y para definir qué es una colección puedo nuevamente caer a lo que es un conjunto, es decir, caemos en un círculo de definición, ¿ya? Es como el caso, ¿no?, de cuando queremos definir punto. Por allí hay una definición de punto como la intersección entre dos rectas que se cortan, ¿no? Eso es un punto. Pero, ¿qué es una recta? Una recta es una colección de puntos que siguen una misma dirección, pero vuelve y caemos en definición de puntos, o sea, vuelve a ser un círculo. Por ende, en matemáticas y en geometría también, hay conceptos que no se definen, porque muchos de ellos ya son evidentes, o por lo menos los humanos tenemos una noción común, ya, una idea común, una noción común de lo que nos representa, de lo que significa. Entonces, no es necesario definirlos, ¿no? Entonces, estamos cayendo en definir conceptos que nuevamente necesitan ser definidos y que de pronto vuelven a caer al punto inicial. A eso se refiere, ¿no? Luego, conjunto, el concepto de conjunto no se lo define, puesto que es un concepto primitivo, o también es un término indefinido, ¿no? Indefinido. Estas dos concepciones son formales en matemáticas, ¿no? Y las tomamos simplemente como algo de lo cual nosotros tenemos una idea o sabemos cuál es su significado. Entonces aquí no es como en la escuela, que por allá nos escribían conjunto y nos definían como una colección de elementos que comparten una misma característica. Acá lo dejamos abierto como un concepto primitivo o un término indefinido, puesto que ya con nuestra madurez lógica sabemos cuál es su significado y para qué nos sirve. Bueno, vamos entonces a centrarnos un poco más y vamos a estudiar, ¿no?, diversas notaciones, empezando por lo que es la relación de pertenencia. Relación de pertenencia, van a aparecer unos símbolos también aquí, unas notaciones, que van a ser importantes a la hora de estudiar todo lo referente a teoría de conjuntos.
Entonces, iniciando por convención casi universal, pues los conjuntos se denotan por letras mayúsculas. Vamos a utilizar siempre letras mayúsculas para nombrar los conjuntos como A, B, C. En ocasiones también utilizaremos letras mayúsculas, ¿no? Digamos cursivas, la A de esta forma, ¿no? Una mayúscula, o la B también así, o en ocasiones también la C de esta forma, como con sus churitos, por así decirlo, ¿no? O, o también la F de esta forma, ¿no? Pueden también representar símbolos que simbolizan, valga la redundancia, conjuntos. Esta F, por ejemplo, se la utiliza mucho en teoría de la probabilidad porque representa una familia de conjuntos que conforman una sigma álgebra, ¿no? Bueno, son cositas que se analizarán más adelante. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta y lo más usual es que nosotros acá vamos a utilizar estas letras mayúsculas para simbolizar conjuntos, ¿no? Un conjunto. Además, todos conocemos que los conjuntos también se pueden graficar utilizando diagramas de Venn, unos círculos para A o para B, ¿no? Y que pues podemos relacionarlos o operarlos mejor, relacionarlos también y operarlos bajo unas operaciones ya definidas conjuntistas que las vamos a trabajar y ya las mencionaré, ¿no? Bueno, entonces ya miraremos también sus respectivos diagramas, ¿no? Acorde a este matemático de Venn, ¿no? Ahora, los elementos también, si no son números o representan objetos, tenemos que simbolizarlos y los vamos a simbolizar con letras minúsculas, ¿ya? A, B, C, D, etc. Las letras minúsculas representan elementos y estos elementos van a estar dentro de estos conjuntos, son elementos de los conjuntos, ¿no? Y para poder establecer la relación, ahora, la relación, ¿no? Mediante un predicado binario y decir que A es un elemento del conjunto A mayúscula, es decir, A pertenece al conjunto A. Para no escribir todo esto lo vamos a escribir de forma simbólica con este símbolo. A pertenece a B. Si no pertenece, o sea la negación, quedaría de esta forma. A no pertenece a B. A pertenece, aquí es A, ¿no? A pertenece a A mayúscula o A no pertenece a. Bueno, aquí puede ser cualquiera de estos conjuntos, ¿no? Entonces, relaciones de pertenencia, cosa que nosotros pues hemos trabajado desde la escuela con este tipo de simbología, ¿no? Bueno, son aspectos sencillos y poco a poco pues iremos adentrándonos al campo ya de las propiedades y definiciones de los conjuntos, utilizando estas simbologías. Vamos avanzando y voy a hablar de lo que es la igualdad entre conjuntos. Bueno, no hago ejemplos particulares, no voy a hacer como si estuviera en un colegio, en una escuela, no el conjunto A de las capitales, bueno, de los departamentos, etcétera, nada así. Ya eso nosotros asumimos esos ejemplos y lo recuerdan, ¿no? Utilizamos las letras mayúsculas y además allá nos hablaban de que un conjunto se puede determinar por extensión, por comprensión y se puede hacer su gráfico. Bueno, ahora vamos también a analizar esas características, pero en sentido un poco más formal, ¿no? Pero primero vamos a hablar de lo que es igualdad entre conjuntos y aquí vienen unas propiedades matemáticas. Sea A y B, ¿no? Dos conjuntos cualesquiera, ¿no? Entonces,
La igualdad se define como, dos puntos aparte, vamos a hablar de la igualdad. Es decir, estos dos conjuntos, A es igual a B, si y solo si, viene una primer propiedad, si y solo si, para todo X. Si X pertenece a, si y solo si X también pertenece a B. Entonces, para todo X, X pertenece a, si y solo si X pertenece a B. Esto también es equivalente a si para todo X, si X pertenece a, entonces X pertenece a B. Y, a su vez, para todo X, si el X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Estas son dos definiciones equivalentes de la igualdad entre dos conjuntos. Muy importantísima. Y podemos notar que está inmerso los cuantificadores, el cuantificador universal y obviamente las proposiciones. En este caso, la implicación, ¿ya? El sí solo sí mediante la doble implicación. Sabemos que estos dos son equivalentes y por eso escribimos estas dos definiciones para la igualdad, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho para de pronto quisiésemos demostrar la igualdad entre dos conjuntos. Debemos demostrar que si cualquier elemento de A debe estar en B y a su vez cualquier elemento de B debe estar en A. Recuerden que la palabra cualquiera representa A para todo, ¿no? Para todo. Entonces aquí esto es una característica universal, o sea, para todo. Ejemplo, vamos a unos ejemplos. Ejemplo. Entonces tomemos el conjunto A igual a, B, el conjunto B igual a B, A, el conjunto C igual a, B, y el conjunto D igual a B, B, A. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Podemos observar que cualquier elemento de A está también en B, ¿no? Aquí es A. Está también en B. Igualmente, cualquier elemento de A, no importa el orden, está también en C, aunque se repitan. Solo que la diferencia entre ellos es el cardinal. Para que tengan en cuenta, el número de elementos de un conjunto también se conoce como cardinal. Esto está más adelante. Pero como haciendo un adelanto, ¿no? El cardinal se simboliza entre barras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cardinal de A no es un valor absoluto. Cuando estamos en teoría de conjuntos, las barritas significa cardinal, o sea, número de elementos. El cardinal de A es 2, que equivale pues también al cardinal de B. Eso es otra cosa, ¿no? Ya tiene que ver con aspectos de medida del tamaño de un conjunto mediante el cardinal. Aquí estamos hablando de la igualdad, y entonces, a pesar de que los cuatro conjuntos no tienen el mismo cardinal, los elementos son los mismos, a pesar de que en los dos se repite. Pero eso depende de las características que ya defina cada conjunto. Pero podemos mirar que el A y el B están en los tres conjuntos, ¿ya? Acá, a pesar de que se repiten, estos dos elementos, A y B, que en sí son solo dos, aunque uno repetido, pero son dos elementos, están también en A. Por lo tanto, estamos validando esta información por simple observación, ya que los conjuntos están determinados por extensión. Entonces, es fácil concluir que se presenta esta igualdad. A igual a B, a su vez igual a C, igual a D.
Entonces, no importa el orden, ni si los datos se repiten, simplemente hay que observar si se cumple esta característica. Todos los elementos de A están en B, a su vez todos los de B están en A su vez todos los de A están en C, todos los de A están en D y viceversa, ¿no? Entonces es un ejemplo al que hay que tenerle pues mucho cuidado, ¿no? Suele haber con ese tipo de confusiones. Bueno, ahora vamos a plantear una pregunta. ¿Cuándo dos conjuntos, cuando dos conjuntos no son iguales? Es decir, ¿cuándo serán diferentes? Es decir, vamos a negar esta equivalencia, ¿ya? Negando esta equivalencia para que aquí me aparezca el diferente. Si niego esto, para que siga conservándose la tautología de la equivalencia, lo de acá también tiene que negarse, puesto que hay un sí y solo sí. Es decir, negamos cada término de esta doble equivalencia y negar, ¿ya? Negar esta primera afirmación, A igual a B, es equivalente a decir que A es diferente de B, sí y solo sí. Bueno, sería un ejercicio para ustedes, ¿no? Negar lo que acabé de mencionar acá, ¿no? Es decir, vamos a negar este todo como un existe, ¿ya? Entonces quedaría existe un X, ¿ya? Existe un X tal que X pertenece a, enfoquémonos no en la de acá, sino en esta, ¿listo? Porque la doble implicación, recuerden que es la conjunción de la directa y la recíproca. Al negar esto, recuerden que la negación de P implica Q, lo he mencionado varias veces, la negación de esto es P y no Q, la negación, ¿no? Por lo tanto me queda P, o sea, X pertenece a y no Q, X no pertenece a B. Negamos el y con la disyunción y existe un X tal que X pertenece a B y X no pertenece a. Esa es la forma entonces en que negamos la igualdad de dos conjuntos. Por lo tanto, dos conjuntos no son iguales o son diferentes si y solo si existe por lo menos, ya existe por lo menos un elemento que pertenece al primer conjunto, pero no pertenece al segundo conjunto, ¿ya? O pertenece al segundo, pero no pertenece al primero. Es decir, por lo menos, ¿no? Un elemento, existe por lo menos un elemento en uno de ellos que no es elemento del otro. Vuelvo y repito, existe por lo menos, y nos quiere decir, ¿no? Voy a escribir, esto nos quiere decir que existe por lo menos un elemento, existe por lo menos un elemento en uno de ellos que no es elemento del otro. Que no es elemento del otro. Así entonces podemos demostrar la diferencia entre dos conjuntos. A ver, por lo menos un elemento que está en el uno, pero que no está en el otro. Hay por lo menos uno. Pueden haber más, pero con uno por lo menos queda invalidada la igualdad de conjuntos. ¿Va? Muy bien, entonces veamos un ejemplo para mirar estas propiedades. Voy a borrar esto y miremos el ejemplo.
ejemplo, sea A igual a 1,2. Recuerden que la forma en que estoy presentando el ejemplo es la determinación por extensión de un conjunto, porque podemos listar y observar los elementos del conjunto, ¿no? Vamos a analizar también que se puede definir o determinar un conjunto por comprensión, en donde se mira la característica del conjunto o la propiedad, ¿no? Acá mejor la propiedad. Entonces tenemos el conjunto A igual a 1, 2 y el conjunto B conformado por perdón, viendo mal, el conjunto A conformado por 0. No, aquí lo voy a presentar así mejor. ¿Listo? Bueno, lo voy a presentar de esta forma para que miremos unas características también aquí. Demostrar que el conjunto A mayúscula de los enteros no negativos es distinto del conjunto B de los enteros positivos. Bueno, el ejercicio viene así, ¿ya? Y vamos a demostrar esa diferencia de estos dos conjuntos. Vamos a demostrar que este conjunto A, que está conformado por los enteros no negativos, es distinto al conjunto B, es decir, que va a existir por lo menos un X que está en A, pero que no está en B, o que está en B, pero que no está en A. Vamos a demostrar eso. Pero para poder observar esa característica y demostrar que no son iguales, debo conformar cada conjunto como es. Bueno, ¿quién es A? Enteros no negativos. Los enteros no negativos, pues son, si yo lo quiero escribir por extensión, 0 no es negativo, 1 no es negativo, 3, etc. Ese es el conjunto. Para no escribirlo así, de esta manera, es usual en teoría de números y en cálculo, en lo que sigue, es usual escribirlos de esta forma. Z más unión el 0. Cuando aparezca así, deben tener en cuenta que estamos hablando de los enteros no negativos. Y es el conjunto B conformado por los enteros positivos. Los enteros positivos son 1, 2, 3, etc. Esos son todos los positivos. Por lo tanto, ¿quiénes son los enteros positivos? Pues Z supra más. Ahora, comparemos los dos por observación. No es necesario utilizar propiedades de los cuantificadores, sino como es un ejemplo en el cual yo puedo observar los elementos, miramos que en este caso 0 ya es el elemento tal que pertenece a A y no pertenece a B. Hay por lo menos uno, que es el 0. Entonces, esto que implica, al ser un sí solo sí, esto implica que A es diferente de B. Y queda demostrado, ¿ya? Para que ustedes también vayan ya memorizando, y más que memorizar, comprendiendo qué significan estos conceptos que van apareciendo, ¿no? Yo he hablado de muchos, de propiedades de los números, números perfectos, números amigos, he hablado de obviamente de los números primos, ¿no? Y así de los pares, de los impares, y así sucesivamente irán apareciendo también propiedades que se consolidan desde la teoría de números, ¿no? Y también aquí con la teoría de conjuntos.
Bueno, eso es un pequeño ejemplo allí, es decir, existe un número que está en el 1 pero no está en el otro conjunto, ¿ya? Y por lo tanto los dos conjuntos son diferentes, con solo un elemento que no pertenezca ya son diferentes. Bueno, muy bien. Vemos esto y continuamos por acá. Pilas también con lo que es el cardinal, que se consolidará también más adelante. Sigamos hablando. Acabamos de hablar entonces de lo que son la igualdad entre conjuntos y ahora lo que es la relación de inclusión, ¿no? Que es la... Uy. Hablemos entonces de lo que es la relación de inclusión en este espacio. Relación de inclusión. Bueno. Tomemos un ejemplo aquí para hablar de la relación de inclusión que seguramente recordarán, ¿no? Cuando se presenta la relación de inclusión, en este caso cuando hablamos de subconjuntos, ¿no? De subconjuntos. Si yo tengo dos conjuntos, como es el caso, ¿no? Si yo tengo dos conjuntos, A igual a 1, 2, por ejemplo, y B igual a 0, 1, 2 y 3. Entonces, podemos observar, ¿no? Porque están definidos por extensión, que todo elemento de X está en B. Es decir, para todo X, tal que X está en A, esto implica que X está también en B, ¿no? Luego, cuando se presenta esta situación universal para cada elemento de X, entonces se dice que A está contenido en B. Así, A se define, A contenido en B se define matemáticamente como, y esta es la definición que le vamos a poner mucho cuidado, ¿no? A está contenido en B si y solo si lo que acabo de expresar acá, para todo X, tal que X está en A, esto implica que X esté en B. Entonces aquí hay una implicación, una condición suficiente, ¿no? De X pertenece a A para X pertenecer a B. Bueno, eso es entonces la contenencia. ¿Y cuándo se da la contenencia? Cualquier elemento de A debe estar en B. Y es un aspecto también intuitivo, ¿no? Seguramente nosotros tenemos esa noción, esa definición de cuándo algo está dentro de otro. Obviamente, la palabra lo dice, ¿no? Está completamente en el interior del conjunto B, ya está en el interior. Todo elemento de A está en el interior de B, luego A está contenido en B, ¿no? Y a su vez, ¿cómo negaría esto? Cuando dos conjuntos, cuando un conjunto no está contenido en otro, cuando no está contenido en otro, pues cuando por lo menos uno, un elemento de A esté por fuera, es decir, negamos lo de acá, negamos, ¿no? La doble implicación, la negamos negando cada elemento de la doble implicación, por lo tanto el todo se niega con existe y negamos esta implicación, recuerden que es con X pertenece a y X no pertenece a B, ¿no? Entonces, son dos propiedades, definiciones también muy importantes acá, ¿no? Por eso, pues aquí las señalamos cuando no están contenidos. ¿Cómo demostrar que dos conjuntos no están contenidos? Encontrar por lo menos un número o un elemento que va a estar en A, pero no va a estar
en B. Pilas al orden. Que va a estar en A, pero no va a estar en B. O sea, vamos a encontrar por lo menos un elemento de A que no va a estar en B, ¿no? Hay por lo menos un elemento en A por lo menos un elemento de A no está en B. Eso significa. Y aquí lo está diciendo, miren. Todo sale a partir también de los aspectos de la negación y de las equivalencias utilizando tanto los cuantificadores como las proposiciones, ¿no? En este caso, la implicación. Bueno. De aquí, ¿no? Utilizando esta contenencia, ¿va? Se puede definir también la igualdad, ¿no? La igualdad. Entonces, una definición adicional para la igualdad. Nosotros ya definimos la igualdad, pero aquí también hay otra definición alternativa de igualdad de conjuntos. ¿Ya? Estrella. Es decir, yo también puedo demostrar la igualdad de dos conjuntos si puedo comprobar que A está contenido en B y a su vez B está contenido en A. Es decir, todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A. Si comparamos ya esto, todo elemento de A está en B y todo elemento de B está en A, pues recuerden que llegamos a la definición de igualdad. Luego, esta es también una definición alternativa de la igualdad de dos conjuntos. Y resulta que es muy común utilizar, ya hay que tener mucho cuidado, esta es muy común, es muy importante en las demostraciones de igualdad de conjuntos acá en matemáticas, especialmente en teoría de conjuntos, ¿no? Si usted quiere demostrar que dos conjuntos son iguales, tiene que demostrar esto a su vez, que A está contenido en B y que B está contenido en A. Es decir, que todo elemento de A está en B y a su vez todo elemento de B está en A. Resulta que aquí hay implicaciones, ¿no? Bueno, esa es una definición alternativa. Vamos a estudiar, ahora bien, unas tres definiciones. Y esas tres definiciones, que es unos tres teoremas, perdón, tres teoremas. Y esos tres teoremas conforman lo que es una relación de orden. Entonces estudiemos qué es una relación de orden. ¿Cuándo hay una relación de orden entre conjuntos, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, el teorema anterior, lo voy a escribir mejor. El teorema anterior establece, el teorema siguiente que vamos a analizar. El teorema siguiente establece propiedades básicas de la relación de inclusión y orden, ¿no? Entre conjuntos. En otras palabras, resulta que las relaciones de inclusión, que las que vamos a estudiar bajo este teorema, consolidan una relación de orden, ¿no? Cuando se cumplen este teorema, que tiene que ver con la inclusión de conjuntos, es decir,
la inclusión entre conjuntos pues, es una relación de orden cuando se cumple el teorema siguiente. Entonces veamos qué dice el teorema. Teorema. Primero, y ¿ya? Para todo conjunto A, A está contenido en el mismo A. Esto es, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Esto se conoce como propiedad reflexiva, ¿no? Propiedad reflexiva de los conjuntos, que dice que para cualquier conjunto A, ese conjunto está contenido en sí mismo. O sea, ese conjunto es subconjunto de sí mismo. Eso significa la propiedad reflexiva. Nada más, así se llama, ¿no? Como es un teorema, pues obviamente tiene su demostración, ¿va? Entonces vamos a demostrar esa propiedad, ¿no? Y es fácil. Es fácil. ¿Por qué? ¿No? Si yo tengo el conjunto A diferente de vacío, esto significa, este es vacío, significa que por lo menos hay un elemento en A, ¿no? Ahora, si A es diferente de vacío, tiene elementos. Entonces, para todo X que pertenece a A, ¿no? Ese X sigue estando en A, ¿ya? Ese X sigue estando en A. Luego, ¿qué me quiere decir esto? ¿No? Todo X que está en A, pues el X es un elemento de A. Luego, entonces, para todo X, si X pertenece a, entonces X sigue perteneciendo a y no ha salido de ahí. Esto equivale a contenido en A, por la definición de equivalencia de igualdad entre conjuntos, ¿no? Además, sabemos que A es igual a A, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque A está contenido en A y A está contenido en A. Bueno, esto es evidente a la vista, ¿ya? Pero su aspecto de demostración es este, ¿no? ¿Ya? Y podemos definir la igualdad así. A está contenido en A y pues a su vez por ser el mismo A esto se puede conmutar y nos da la misma igualdad, ¿no? Bueno. Ok. Esa es la demostración de ese primer teorema. Primer propiedad allí del teorema. Segundo. Segunda propiedad. Este teorema tiene tres propiedades, ¿ya? Si se cumplen en un conjunto esas tres propiedades, entonces hay una relación de orden en esos conjuntos, ¿no? ¿Ya? Bueno. Segunda propiedad, no tercera, sino, perdón, segunda. 2i. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Bueno, aquí hay dos conjuntos. Si A y B son conjuntos tales que A está contenido en B, la inclusión, ¿ya?
y B está contenido en A, entonces, que nos dice A es igual a B. Y esta se llama propiedad antisimétrica. Antisimétrica. Se conoce como la propiedad antisimétrica, ¿no? Bueno, esta segunda propiedad, si A y B son conjuntos tales que A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Bueno, aquí lo que nos piden demostrar, ¿no?, es que si yo tengo estas dos relaciones, A está en B y B está en A, esto implica que A sea igual a B. Bueno, ¿cómo es su proceso de demostración? Algo que ya habíamos definido, que la igualdad es una doble implicación, es una equivalencia. La igualdad de dos conjuntos se va a dar si y solo si para todo X que está en A, esto implica que X esté en B, y a su vez, para todo X que esté en B, esto implica que el X esté en A. Esto es un sí y solo sí. Esta propiedad nos está hablando de uno de los caminos, o sea, nos está hablando de la recíproca, ¿ya? Puesto que esto, recuerden, ¿no?, esto de aquí se puede también, como es una doble implicación, a esto lo podemos llamar P y a todo esto lo podemos llamar Q, ¿no? Y recuerde, para no escribir nuevamente toda esa estructura, entonces si esto es P, tenemos P sí, solo sí, Q. Esto equivale a demostrar que P implica Q y que Q implica P. Nuestra propiedad es precisamente Q implica P, o sea, Q implica P, ¿no? Como ya esta definición está dada por las características de equivalencias, entonces este teorema queda demostrado y simplemente aquí se concluye así, ¿no? El teorema se demuestra por definición de equivalencia, o por definición, perdón, no de equivalencia, sino por definición de igualdad entre conjuntos. De igualdad entre conjuntos. De igualdad entre conjuntos. Listo. Es decir, que ya está dada por definición su demostración, ¿no? Entonces, esa se conoce como propiedad antisimétrica. Y la tercera propiedad de este teorema. Bueno, y de pronto aquí se preguntan, pero ¿cómo así? Bueno, miren, resulta que decir que para todo X que está en A, entonces implica B, recuerde que esto es A contenido en B, y para todo X está en B, S también está en A, entonces significa B contenido en A. Recuerden que esto, ¿no?, esta implicación es una definición de contenencia, que ya está dada, ¿no? O de implicación, en este caso, ¿ya? Contenencia. O de inclusión, perdón. Contenencia o de inclusión. La implicación es el entonces, ¿no? Esto es igual, ¿no? Esto es igual. O sea que ya está demostrado. Y la tercera propiedad. Tercera propiedad que nos dice: si A, B y C son conjuntos tales que A está contenido en B
y B está contenido en A, entonces es mejor escribirlo acá así. Entonces A está contenido en C. Y les aquí que hay otro conjunto C, y para diferenciarlo de la relación de inclusión es mejor escribir con estas paticas aquí, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo se llama esta propiedad? Se llama propiedad transitiva, ¿no? Es la propiedad famosa transitiva. Entonces, si en una estructura matemática se cumplen estas tres propiedades, esa estructura entonces es una relación de orden, ¿ya? Entre los conjuntos implicados allí. En este caso, se va a trabajar sobre tres conjuntos donde cumplen esos tres conjuntos cualquiera de las tres propiedades, es decir, los tres conjuntos conforman una relación de orden, ¿ya? Demostración. Bueno, ¿qué nos piden hacer aquí, no? Mirándolo en términos simbólicos, todo esto nos está diciendo muy parecido al anterior. Si A está contenido en B y B está contenido en A, esto implica que A esté contenido en el conjunto C. Vamos a demostrar ese proceso. Demostración, ¿no? Entonces, ¿qué me da? Las hipótesis, lo que yo conozco. Estos dos. Entonces, ¿cómo? A está contenido en B y B está contenido en A, ¿ya? Entonces, ¿qué obtengo? Para cualquier X, que pertenezca a A como ese X está en B. ¿Por qué? Porque A está contenido en B. O sea, por esta primera razón, ¿no? Cualquier elemento de X va a estar en B, por la inclusión. Por la inclusión de conjuntos. Ponemos de este lado y miremos el otro aspecto, ¿no? Muy bien. Ahora bien, para cualquier X, vamos con la otra, que está en B, esto implica que el X, aquí no es A, aquí es, ¿qué hice? A ver, si A, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Aquí me equivoqué, porque si no estaríamos con la anterior. Esto es C, ¿no? ¿Ya? Y aquí también es C. Qué pena. Ahí escribí mal. Me corrijo. Entonces, aquí es, ¿no? Tenemos tres conjuntos, A contenido en B y B contenido en C. Entonces vamos a demostrar que A está contenido en C. La primera, ¿no? Si A está contenido en B y B está contenido en, entonces para cualquier elemento de A, esto implica que X está en B. ¿Por qué? Porque A está contenido en B. De la misma manera, para cualquier elemento que tome en B, entonces ese X va a estar en C. ¿Por qué? Porque B está incluido en C, ¿ya? B es un subconjunto de C y eso se da. Ahora bien, como estado para cualquier elemento, aquí podemos aplicar silogismo hipotético. ¿Y qué nos decía el silogismo hipotético? Si P implica Q y Q implica R, en conclusión, P implica R. Y tenemos un silogismo. Aquí está. Y aquí conectamos, ¿no? P implica Q, Q implica R. Entonces, vamos a borrar todo esto. Y miren cómo se utiliza pues las leyes anteriores, ¿no? Entonces, por silogismo hipotético,
tenemos que si X pertenece a, entonces X pertenece a C. ¿Verdad? Y como estamos tomando cualquier X, esto por la propiedad de generalización universal, por GU, como tomamos cualquier X, esto se generaliza para todo X. Para todo X, entonces, tal que X está en A, ese X está en C. Y esto equivale a A está contenido o está incluido en el conjunto C y queda demostrado. ¿Ya? Bueno, entonces, esa es la demostración, donde también, pues para ser ordenados, estamos utilizando propiedades o leyes que ya se han mirado anteriormente, ¿no? ¿Ah? Muy bien, así nos quedaría entonces la demostración de la propiedad transitiva, ¿no? De la propiedad transitiva. Si se satisfacen las tres propiedades del teorema anterior, reflexiva, antisimétrica y transitiva, pues la inclusión, entonces, es una relación de orden, ¿no? La inclusión, en este caso, es una relación de orden. Vuelvo, repito, si la inclusión, porque aquí está la inclusión, cumple con estas tres propiedades, propiedad transitiva, la primera, propiedad reflexiva, propiedad antisimétrica y propiedad transitiva, entonces esta inclusión es una relación de orden. Habrán otro tipo de relaciones que no sean la inclusión que también cumplan con estas tres propiedades. Tal vez ya no con conjuntos, sino con otros elementos desde teoría de números, ¿no? Entonces también van a representar una relación de orden, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces con este aspecto y vamos a analizar, ¿ya?, lo referido a lo que es la especificación por comprensión, ¿no? O lo que allá en la escuela se llamaba determinación por comprensión, ¿no? Acá nosotros se llama especificación por comprensión. Ok. Bueno,